Hola, hola. Hoy te voy a hablar de una de las islas más espectaculares que he visto en mi vida. Está aquí en el Golfo de California. Para mí es una de las islas más bellas quizá del mundo. Definitivamente de las de México. Está exactamente acá atrás de mí. No es esta que está aquí chiquitita. La que está más atrás. Isla Espíritu Santo. Quédate en este video y te lo cuento todo. Gracias. Este archipiélago no solo deslumbra por sus paisajes de ensueño, sino también por la increíble biodiversidad que resguarda. En este recorrido exploraremos juntos sus maravillas, desde las impresionantes formaciones volcánicas que moldean su geografía, hasta la vibrante vida marina que habita en sus aguas. Descubramos los secretos que convierten a Espíritu Santo en un lugar tan especial y único. Acompáñame en esta aventura. El Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo fue decretado el 10 de mayo de 2007, aunque su historia se remonta mucho más atrás. Este conjunto de islas ha sido testigo de la presencia humana durante siglos, desde los antiguos pueblos indígenas que habitaban la región hasta los colonizadores españoles que buscaban riquezas en sus aguas. Su importancia fue reconocida en 2005, cuando las islas y áreas naturales protegidas del Golfo de California fueron incluidas en la lista de Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad por la UNESCO, resaltando así su valor ecológico y natural. Estas islas tienen una extensión aproximada de 105 kilómetros cuadrados y están rodeadas por una zona marina protegida de 587 kilómetros cuadrados. El archipiélago Espíritu Santo abarca una variedad de hábitats que son fundamentales para su rica biodiversidad. En el parque se encuentran representados los distintos ecosistemas que caracterizan a la Bahía de La Paz, incluyendo manglares, que son ecosistemas costeros que son cruciales para la protección de las costas y sirven como viveros para muchas especies marinas. Fondos arenosos que ofrecen un hábitat para diversas especies de peces y otros organismos marinos. Arrecifes rocosos, que son formaciones que brindan refugio y alimento a una gran variedad de vida marina, incluyendo corales y peces de arrecife. Esteros y bahías. Estas áreas de aguas poco profundas son críticas para la reproducción y crianza de muchas especies marinas. Mantos de rodolitos. Son formaciones de algas calcáreas que proporcionan hábitats para muchas especies y juegan un papel fundamental en la formación de arrecifes. Estos hábitats no solo sostienen una gran diversidad de vida, sino que también son esenciales para la continuidad de los procesos ecológicos que mantienen la productividad y la belleza escénica de la región. Para visitar estas islas es necesario llegar por embarcación, viajando alrededor de 25 kilómetros desde la ciudad de La Paz en Baja California Sur hasta el límite oriental de la bahía del mismo nombre. El archipiélago se compone de dos islas principales, Espíritu Santo y La Partida. Y varias formaciones menores como la ballena, el gallo, la gallina, candelero, la tijereta y los islotes. Su origen volcánico ha moldeado un paisaje único, donde los contrastes entre el desierto y el mar crean vistas impresionantes. La geología de la isla revela una historia compleja, con formaciones volcánicas que remontan a millones de años. Estas formaciones se deben a una serie de erupciones que ocurrieron durante el Mioceno, hace aproximadamente 15 a 20 millones de años. Estas erupciones dieron lugar a una variedad de rocas ígneas y acumulaciones de capas de ceniza volcánica. Las características geológicas resultantes incluyen acantilados escarpados, formaciones rocosas imponentes y una topografía muy accidentada. Este paisaje, además, ha sido esculpido por la erosión, tanto eólica como acuática. Los vientos predominantes y las olas del Golfo de California han modelado la superficie de la isla, creando formaciones notables como arcos naturales, cuevas marinas y pilas rocosas. Además, las características costeras como las playas de arena blanca y las formaciones rocosas erosionadas agregan un gran atractivo visual a la diversidad ecológica de la isla. La geología de la isla Espíritu Santo también tiene importantes implicaciones ecológicas. Estas formaciones rocosas proporcionan hábitats para diversas especies marinas y terrestres. La combinación de estos factores contribuye a la rica biodiversidad y a la belleza natural de la isla. Se puede disfrutar del entorno de diversas formas, observando su flora y fauna desde embarcaciones,
caminando a través de los senderos autorizados o descansando en las variadas playas destinadas a la recreación y el campismo. También existen numerosos sitios para practicar buceo y para esta actividad el archipiélago Espíritu Santo contiene algunos de los mejores lugares de México. Este paraíso natural alberga una gran diversidad de especies que habitan tanto en sus costas como en sus aguas. En sus playas y acantilados se pueden encontrar numerosas aves acuáticas que descansan o anidan, mientras que el entorno marino es hogar tanto permanente como de paso de diversas especies de mamíferos marinos, incluidos delfines y ballenas. Uno de los puntos más destacados es la colonia reproductiva de lobos marinos de California en Los Islotes, donde estos animales conviven en un entorno ideal para el buceo y la observación cercana. Además, las aguas que rodean el archipiélago son uno de los mejores lugares para presenciar los espectaculares cardúmenes de móbulas, famosos por sus saltos y la magnitud de los bancos que forman. Durante ciertas temporadas, las aguas del archipiélago se convierten en el escenario perfecto para avistar a majestuosos tiburones ballenas, gigantes gentiles del mar que se acercan a estas costas. La combinación de biodiversidad y la accesibilidad a encuentros con especies icónicas hacen de Espíritu Santo un tesoro tanto para amantes de la naturaleza como para buceadores y exploradores. La riqueza marina de este lugar se refleja en sus espectaculares sitios de buceo, siendo uno de los arrecifes más destacados las rocas Suani. Esta se encuentra justo enfrente de la costa de La Paz, casi al frente de la playa del Tecolote. Es un destino genial para el buceo y el snorkel. Con sus aguas claras y azules y su diversa vida marina, se considera uno de los mejores lugares para explorar el mundo submarino de la región. Un dato curioso que encontré en mis investigaciones es que aparentemente el arrecife fue nombrado en honor a una famosa canción de jazz estadounidense. Si alguien tiene más información sobre este tema, por favor compártemela en la caja de comentarios. Hice varios esfuerzos por conocer la realidad detrás de este nombre, pero no encontré mucho más. Este es un pequeño arrecife rocoso en aguas poco profundas. El arrecife alberga una diversa gama de vida marina, incluidos peces de arrecife, pulpos, anguilas y tortugas. Es bastante frecuente ver lobos marinos descansando y cazando en el área. Una de las características más impresionantes del arrecife Suani son sus grandes cardúmenes de peces. Se pueden presenciar cardúmenes de miles de peces nadando al unísono, creando un espectáculo hipnotizante. El arrecife también alberga varias especies de coral que proporcionan un hábitat para una variedad de vida marina. Si te gustan los barcos hundidos, Espíritu Santo definitivamente tiene que estar en tu lista. En sus aguas se encuentran algunos de los barcos hundidos más famosos de México. El Salvatierra fue un ferry que operaba la ruta entre La Paz, Baja California Sur y Topolobampo en Sinaloa. Construido originalmente para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue modificado posteriormente para convertirse en un ferry al término de esta. En 1968, este barco se traslada a La Paz y es renombrado como el Salvatierra. Comenzó a operar dicha ruta de La Paz a Topolobampo, convirtiéndose en un barco muy conocido por los sudcalifornianos. El 19 de junio de 1975, el Salvatierra sufre su trágico final. Mientras realizaba su habitual travesía, se estrelló contra uno de los arrecifes cercanos a Isla Espíritu Santo y naufragó. Se intentó reflotar el barco sin éxito y después del ciclón Lisa, fue declarado pérdida total. Hoy en día, el Salvatierra sirve como un impresionante sitio de buceo en Baja California Sur. El barco hundido se ha convertido en un arrecife artificial, hogar de innumerables especies marinas como pargos, cabrillas, tortugas y muchas otras. Bucear en el Salvatierra es una experiencia fascinante, donde todavía se pueden ver los camiones y llantas que pertenecían a los vehículos que transportaba en el momento del accidente. Esto atrae a buceadores de todo el mundo para explorar sus restos y la vibrante vida marina que los rodea. Cabe destacar que de los barcos más famosos que se encuentran en la Bahía de La Paz, el Salvatierra es el único que se ha creado a raíz de un accidente. El C-59. El ex cañonero C-59, Francisco Márquez, fue un barco que sirvió en la Marina Mexicana. Al ser dado de baja, fue preparado para convertirse en un arrecife artificial. Una de las particularidades de este barco es que cayó de costado,
Te recomiendo llevar una lámpara, ya que su interior es fascinante y está lleno de vida, especialmente grandes pargos dientones. En su exterior, el barco está rodeado de vida, con muchos peces de arrecife y abundantes tortugas descansando en su casco. Este arrecife artificial no solo es un sitio de buceo espectacular, sino un refugio vital para la diversidad marina de la región. La historia del C-59 es aún más fascinante cuando se considera su origen. El buque comenzó su vida como el SS Diploma, un dragaminas construido para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en varias operaciones en el frente del Pacífico. Después de la guerra, fue vendido a la Marina Mexicana y renombrado como el ARM DM-17 y posteriormente como el ARM Cadete Francisco Márquez o C-59. En el 2004, después de ser acondicionado, el buque fue hundido deliberadamente en la costa oeste de la isla Espíritu Santo, frente a La Paz, Baja California Sur, en México. Hoy descansa a una profundidad que varía entre 9 y 20 metros, convirtiéndose en un popular sitio de buceo local. Es un lugar ideal para los que desean explorar un naufragio accesible, con muchas oportunidades para ver vida marina, incluidas las majestuosas tortugas marinas. Ahora vamos con el que creo que es el rey de los barcos hundidos aquí en la zona, el Fang Ming. Hundido intencionalmente como arrecife artificial, este barco tiene el orgullo de ser el primero en Latinoamérica hundido con este propósito. Este barco fue utilizado en su momento para el tráfico de personas y fue confiscado por la Marina Mexicana. Luego de estar mucho tiempo fondeado en Bahía Magdalena, se destinó para hacer arrecife artificial. Generalmente está lleno de peces y es lugar de paso de cardúmenes, pero su verdadero encanto está en la cantidad de tortugas que llegan al barco. Si eres un amante de las tortugas, este es tu lugar. Este barco zarpó de China con 157 personas a bordo, navegando por el Océano Pacífico durante 2 meses. El 18 de abril de 1995, la Armada de México encuentra la embarcación a la deriva en alta mar. Hoy en día, el arrecife artificial del Fang Ming se encuentra a una profundidad máxima de 21 metros, ideal para las actividades de buceo. Este sitio es impresionante y está lleno de vida, demostrando cómo una estructura marina hundida puede revitalizar el ecosistema marino, creando un entorno saludable y vibrante para diversas especies, especialmente para las tortugas marinas, que han hecho de este barco uno de sus lugares predilectos. Los islotes. La colonia de lobos marinos de los islotes es uno de los principales atractivos naturales del archipiélago Espíritu Santo. Este sitio es hogar de una colonia permanente de lobos marinos de California, que se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad de la región. Los islotes es un pequeño grupo de formaciones rocosas al norte de la isla Espíritu Santo. Estas formaciones son ideales para los lobos marinos debido a sus acantilados escarpados y zonas rocosas, que proporcionan un entorno seguro para el descanso, la reproducción y la crianza de los cachorros, a salvo de depredadores terrestres como coyotes o perros ferales. Además, las aguas circundantes, ricas en nutrientes, son perfectas para que estos mamíferos marinos encuentren abundante alimento. Los lobos marinos de los islotes son conocidos por su comportamiento sociable y curioso, lo que lo convierte posiblemente en el mejor lugar del mundo para interactuar con esta especie. Durante la temporada de apareamiento, que generalmente ocurre en primavera y verano, se pueden observar las interacciones entre machos dominantes que defienden sus territorios y hembras que cuidan de sus crías recién nacidas. Cabe destacar que durante esa época la colonia se cierra al nado para permitir que estos procesos se lleven a cabo sin alteraciones externas. Las fechas son del 1 de junio al 31 de agosto cada año. Esto para que lo tomes en cuenta si haces una visita a la zona. Un fenómeno que ocurre por temporadas, pero es un gran espectáculo visual, son los cardúmenes de sardinas. Estas enormes concentraciones de peces forman nubes plateadas en el agua, moviéndose al unísono en un baile coordinado que parece coreografiado por la naturaleza misma. La presencia de estos cardúmenes atrae una gran variedad de depredadores como pargos y cabrillas. Además, los cardúmenes también atraen a aves marinas como cormoranes y pelícanos, que se lanzan en picada o bucean para capturar su alimento. Estas interacciones entre presas y depredadores resaltan la importancia de preservar hábitats como los que se encuentran en los islotes, donde la vida marina prospera en un delicado equilibrio.
Además de su valor ecológico, los cardúmenes de sardinas en los islotes ofrecen oportunidades incomparables para la fotografía y el video submarino, con escenas que capturan la esencia misma de la vida en el Golfo de California. Este espectáculo natural es una de las razones por las cuales los islotes son un destino imperdible para los amantes del buceo y la naturaleza. Los islotes y su colonia de lobos marinos son un tesoro natural del archipiélago Espíritu Santo. Ofrecen una oportunidad única para conectar con la vida marina. Su conservación es vital para mantener el equilibrio ecológico de la región y continuar brindando experiencias inolvidables a quienes visitan este maravilloso lugar. El archipiélago Espíritu Santo no solo es un lugar para visitar, lugares como este nos recuerdan lo frágil y valiosa que es la naturaleza. Esta isla no solo es un tesoro natural, sino un recordatorio de lo importante que es proteger y conservar nuestros ecosistemas para que futuras generaciones puedan maravillarse con su belleza y biodiversidad. Quiero rendirle un homenaje de respeto a todas las personas que día tras día dedican su tiempo y esfuerzo para que este paraíso siga siendo lo que es. Todos juegan un papel fundamental en la preservación de este tesoro natural. Este lugar no solo es un santuario de biodiversidad y belleza, sino también es un símbolo de lo que podemos lograr cuando se unen fuerzas para cuidar y respetar la naturaleza. Gracias a ellos y a su compromiso inquebrantable, podemos seguir disfrutando de estos paisajes y de la vida que los habita. Cada vez que visito Espíritu Santo, me reafirmo en la idea de que hay lugares en este mundo que deben seguir siendo ese refugio donde la vida marina, la historia y la naturaleza se entrelazan en perfecta armonía. Si alguna vez desean explorar este paraíso de primera mano, puedo ayudarlos a hacerlo realidad. Contáctenme para que juntos planifiquemos una experiencia inolvidable. Recuerden, visitar estos lugares con respeto y conciencia es clave para su preservación. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si disfrutaron el video, no olviden dejar su like, suscribirse para más aventuras y compartirlos con quienes también aman la naturaleza. Nos vemos en la próxima exploración. Hasta pronto.